continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar de analizar un estudio realizado por el CIEP, Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y vamos a comprender. Este estudio nos refleja qué son en realidad los partidos, movimientos, y se hace una comparación en este caso del Frente Amplio con otros partidos de América Latina, y vamos este estudio a analizarlo con nuestros dos compañeros de equipo, el señor Roxay Rosales y don Sergio Araya. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Roxay, quizás iniciar hablando un poco de qué entendemos los costarricenses por un partido o movimiento. No solo los costarricenses, ¿verdad? Hay toda una discusión, sí. Hay una discusión a nivel mundial sobre los nuevos tipos de partidos que han surgido, sobre todo después de lo que llamaban la tercera ola de democratización en el mundo, que fue el tránsito de regímenes, de formas de gobernar autoritarias y totalitarias hay que decirlo, en la inmensa mayoría de los países del mundo, incluido América Latina, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y esa transición hacia la instauración primero de las democracias electorales, y hoy las tenemos, dichosamente, en la inmensa mayoría de los países de América Latina o de Occidente, Bueno, en esa transición hacia la democracia también se dieron cambios en todas las instancias de representación política, incluidos los partidos políticos. Algunos han dicho que los partidos están en crisis, que se corresponde a funciones propias que ahora no desempeñan, como que desempeñan mal, lo hemos discutido acá, funciones de representación de intereses, de articulación difusa de intereses, etcétera, etcétera, que básicamente se han convertido en maquinarias electorales, es lo que se dice en el sentido común. No obstante, los partidos, si han hecho algo, han hecho poco, dicen algunos, ¿verdad?, para transformarse y tratando de adaptarse a esos nuevos estímulos del contexto. Pero lo cierto es que sí han sufrido transformaciones, y entonces ya ahora no podemos hablar en términos generales de los partidos como si se tratara de una misma especie, digámoslo en términos biológicos, pero con diferentes características que los hacen diferenciarse entre sí. Algunos se mantienen como partidos electoreros, digámoslo así, partidos que llaman los ingleses atrapatodo o catch-all parties, ¿verdad?, que ahora podremos hablar en el escenario costarricense quienes tienen esas características mayoritariamente. Están los partidos de masas, todavía sobreviven en el mundo partidos de masas que apelan a grandes conglomerados de la sociedad. Hay partidos cártel, también partidos concentrados en algunas clientelas específicas, y hay partidos movimiento, para llegar al punto. Nótese que hay entonces toda una taxonomía, diría yo, de clasificación de partidos políticos que tienen características distintas. ¿Qué es un partido movimiento? Un partido movimiento, entendámoslo en términos muy sencillos, es aquel partido que surge, nace por y desde los movimientos sociales. Okay. Eso es un partido que tiene en su primera definición un sesgo genético, nace desde los movimientos sociales. Ahí, Roxay, me interesaría mucho, es una investigación muy seria la que además lideró nuestro compañero de equipo. Así que tenemos, digamos, a la fuente primaria para poderle extraer el jugo a la investigación. Me interesa mucho comenzar tal vez por hacer algunas diferenciaciones con esto que mencionabas al principio de los distintos tipos de partido que, diferentes teóricos se han dado a la tarea de clasificar. Mencionaste el caso de los partidos de masa, que son partidos, digamos, diferentes de los partidos que originalmente se crearon cuando surgió esta figura de intermediación, porque justamente tenían como propósito articular a sectores de la sociedad que no necesariamente formaban parte de lo que tradicionalmente hemos conocido como las élites o las élites que dirigen, digamos, la cosa pública o en su momento la cosa económica. ¿Cuál sería entonces en este caso, partiendo de la definición que diste de partidos-movimiento, el elemento diferenciador entre un partido de masas tradicional y estos nuevos conceptos de partido-movimiento? Claro, eso nos lleva a la segunda parte de la definición,
me quedé al propio en la primera parte, que es eso, que se origina de los movimientos sociales, es distinto también, ahí ya desde su génesis, a los otros tipos de partidos políticos que se originan, en el caso de Massa, Sergio, para llegar más puntualmente, a sectores independientemente de algunas otras características fundamentalmente diferenciados de otros por condición socioeconómica, ¿verdad? O de clase, diríamos en términos marxistas, ¿verdad? Esos son los grandes partidos de masas, ¿verdad? Del siglo XX. Los partidos movimiento, nótese que tienen una ubicación ya no solo socioeconómica, sino de organización distinta, que son los movimientos sociales, ¿verdad? Los movimientos sociales, tal vez para hablar rápidamente de ellos, no son partidos políticos, ¿verdad? No participan en elecciones, pero tampoco son grupos de presión y de interés tradicional, como puede ser un sindicato, como puede ser una cámara empresarial, como puede ser una iglesia o las iglesias, como puede ser un equipo de fútbol, como pueden ser distintas formas en que la gente se asocia para tratar de defender y postular un interés. Los movimientos sociales salen siempre y se constituyen con alguna serie de características, pero las dos más importantes es que buscan reivindicar una, digamos, lucha en particular, ¿verdad? Tienen una reivindicación, aquí las hemos tenido, la lucha contra la minería abierta, la lucha contra la concesión de obra pública en algunos casos, esos son movimientos lucha contra sociales. La carretera esta de San Ramón, la de Oaz, la lucha, pero que se articulan en torno a una reivindicación en particular, a una lucha específica, y por eso suelen ser efímeros, porque una vez conseguida o alcanzada su reivindicación, tienden a desaparecer, no tienen como propósito mantenerse a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sino que son efímeros, concentrados en una lucha, y una vez alcanzada estas tienden a desaparecer, y además tienen una forma particular de ejercer la política, que es la política de la calle, ¿verdad? La política que no participa en el juego electoral, que no ejerce presión bajo las vías institucionales típicas como los hacen los grupos de presión o de interés, sino que lo hacen desde el poder, digámoslo así, la manifestación. Digamos que no siguen las reglas del juego más convencionales del sistema. Exactamente, y desde ya, que he dicho que lo mencionamos de una vez, tenemos que aclarar que hay movimientos sociales, digámoslo en términos tradicionales, de derecha y de izquierda. Hay movimientos sociales desde las mismas élites empresariales, puede ser. Hay movimientos sociales en este caso como el de No a Recope. ¿Ustedes han visto? Pensando justamente. ¿Verdad? Ese es un movimiento social y tiene características, diríamos en términos marxistas, pequeño burguesas, ¿verdad? Están más asociadas a reivindicaciones de tipo defensa del consumidor, de la empresa privada y tal, y son movimientos sociales. Y hay movimientos sociales de izquierda. Movimientos como los indignados, por ejemplo, en España. Así es un ejemplo de esto. O la famosa primavera árabe podría encuadrar dentro de un movimiento de esta naturaleza. Y hay movimientos de izquierda que sí defienden más, llamémoslo por un nombre más característico, movimientos sociales populares. Movimientos como el de los indignados en España, en Europa, el de la primavera árabe en muchos países, sobre todo de la zona del Magreb y demás, fueron movimientos con características de ambos lados. Una conjunción, digámoslo así, de intereses, tanto de derecha e izquierda, eso no importaba, en torno, pero no te dan qué interesante, a una reivindicación común, una, muy puntual, el cambio del status quo, el cambio de las reglas del juego, la apertura democrática, etcétera, pluralista, etcétera, etcétera. En el caso del M16 o el de los indignados en España, generó dos partidos movimientos hoy vigentes en el sistema electoral y de partidos de España. El partido Podemos, desde la izquierda, y el partido Movimiento Ciudadanos, desde la derecha. Claro. Y los dos con buenos resultados electorales, al menos en los últimos comicios, tanto legislativos, regionalistas, como presidenciales. Ahora, por la definición que das de movimiento social, uno interpreta de que son, digamos, más bien como el antagónico de todo lo institucional. Por eso mencionas en la investigación que son disruptivos, o sea, rompen con lo establecido. Tratan de ser, digamos, como esos invitados no deseados que llegan a entorpecer lo que ya hay. Así es. ¿Cómo entonces entender que se pueden pasar al otro lado, digamos, de la calle y convertirse en un partido político que es más bien todo lo contrario, que es la estructura sobre la que se sustenta nuestro sistema representativo? Esa pregunta es fundamental, Sergio, y no es fácil de entender, claro, ¿verdad? Es como que yo de repente
pero sabemos que en política eso sucede mucho. De repente me convierto en todo aquello que quise combatir. Exactamente. ¿Verdad? Y eso es política sucede. Cualquier parecido con la realidad. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿verdad? Si no esperamos, o sea, si más bien sabemos que los seres humanos nos comportamos de esa manera, ahora imagínense las instituciones, que es producto de nuestra naturaleza misma humana. Se comportan igual, ¿verdad? Y muchas veces de caso contradictorio, y muchas veces ese tipo de cosas se los cobran a los partidos políticos, ¿verdad? Al ser cierta, tener esa suerte de contradicción. Dirían algunos que más bien se trata como el ser mitológico Jano, que trata de tener aspectos combinatorios de todo lo que se encuentra, ¿verdad? Y adaptarse a ello. Bueno, también los organismos naturales y los organismos políticos tienen que adaptarse a las circunstancias del entorno, si no desaparecen, ¿verdad? Como lo decía Darwin desde su propia ley evolucionista. El tema es cómo evolucionan, ¿verdad? Si evolucionan hacia seres, cosas o instituciones en este caso, que uno esperaría que fueran más o menos agradables el cumplimiento de sus funciones, o se convierte en un Frankenstein, ¿verdad? Que también es como lo que ha sucedido con los partidos estos que hoy llamamos electoralistas, cachol, atrapatodos, que un día dicen, también cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, un día dicen una cosa y el otro día salen contradiciéndosela. Eso ha sido un tema recurrente, de hecho sea de paso en tribuna, y lo hemos comentado con nuestros televidentes, ¿verdad? Los partidos movimientos se meten a la arena electoral, son mitad partido y mitad movimientos sociales, y eso ya es complicadísimo de entender. Por eso nos cuesta entender las dinámicas internas. Por ejemplo, hoy, después podemos hablar de un partido como el Frente Amplio en Costa Rica, que tiene 8 principios, o 9, si hasta recuerdo su estatuto, principios fundacionales, y algunas veces parecen contradictorios entre sí. Es que proviene de muchos movimientos sociales a su interno que se unen con un objetivo común: participar ya no solo de la lucha reivindicativa, disruptiva, mediante acciones colectivas, contingentes, ¿verdad? Que son frente a la institucionalidad, frente al Estado. Y ese tipo de acciones no les resulta suficiente y deciden participar en elecciones, y eso ya los hace partido político. Entonces es un partido político con características ya no solo de origen, sino organizativas y funcionales similares a los de los movimientos sociales. Pero es ahí donde empieza su propia paradoja y eventualmente sus propios problemas, dilemas y retos. Cómo equilibrar, mantenerse como un partido político, pero sin dejar de ser movimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso Podemos, que últimamente han tenido, ahora como bien señalaba Roxana, que han tenido éxito. Inclusive llegaron a ser en las encuestas la segunda fuerza política, inclusive superando al partido PSOE, que es un partido de masas más tradicional. Así es. Porque le estaba inclusive arrebatando su caudal electoral. Pero ahora que ya Podemos tiene una estructura, que tiene presencia en la Cámara de los Diputados, en las Cortes, como llaman en España, que tiene diputados en el Parlamento Europeo, recientemente tuvieron que hacer un congreso, porque ellos sí estilan hacer congresos continuamente, los distintos partidos. Eso es digamos, una característica de los partidos, que Podemos lo asume. Y ya ahí hubo discrepancias importantes entre los que decían justamente, no, tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que mantenernos casi que incólumes, inmaculados en el esquema original que dio origen a todo este movimiento, valga la redundancia. Y otros que decían, no, sin desvirtuar, sin perder los principios fundacionales, pero sí tenemos que variar las estrategias, las tácticas, los métodos, porque ahora estamos en otra arena. Entonces esa es una tremenda, digamos, no contradicción, pero es parte de la dinámica que viven estos partidos internamente. Así es. Y en Costa Rica, vamos, quedémonos aquí un momentito. Ante el panorama que tenemos, y obviamente casi que frente a las elecciones nacionales, es el único partido que se puede llamar o encasillar como un partido movimiento, ¿es el Frente Amplio? El dilema es que se mantiene como un partido movimiento, pero en la historia, qué buena pregunta, en la historia de todos los países de América Latina, o la mayoría que conozco, he estudiado, y en el caso de Costa Rica también desde el origen hay muchos partidos movimiento. El tema es que dejan de serlo. Es que me sonó muy parecido. En partidos, partidos movimiento pueden ser en su origen, vean lo que voy a decir, el Partido de Liberación Nacional fue en un momento un partido surgido de un movimiento, y nada más ni nada menos que un movimiento insurgente, revolucionario. El Movimiento de Liberación Nacional. El Movimiento de Liberación Nacional, la Guerra Civil del 48. El partido
Frente Farabundo, para utilizar casos de América Central, sí, claro. El Frente Farabundo Martí, también un partido insurgente desde la guerrilla, disruptivo como el que más, el Frente Sandinista Liberación Nacional, etcétera, etcétera. Todos estos han sido partidos que nacieron antes de la tercera ola de la democratización, desde luchas incluso armadas, cruentas, pero que finalmente cuando participan en la arena electoral terminan constituyéndose organizativamente. Sus estructuras, sus estatutos, sus ordenanzas se convierten en un partido político. En el caso de Costa Rica, ¿quién empezó así recientemente? Como un partido movimiento, es más, se llamó Movimiento Libertario. Eso te iba a decir, porque tiene ese nombre inclusive todavía hoy. Se llamó Movimiento Libertario. Lo que pasa es que tuvo esas características, y desde la derecha. Vean qué interesante, era un sector de distintos intereses empresariales, de cámaras de la empresa privada y tal, que reivindicaron no ser un partido político, sino un movimiento desde esas reivindicaciones liberales o libertarias, ¿verdad? Y que quisieron participar en la arena electoral. Partido, movimiento. Lo que pasa es que después de la segunda elección, desde mi diagnóstico, desde la primera misma, se convirtieron en un partido típico. Un partido político que hoy tiene las características de todo partido político como cualquier otro. Y el PAC también. A eso iba el Partido Acción Ciudadana, cuando lo escucho hablar a usted, recuerdo algunas de las cosas que dijo doña Margarita Bolaños aquí, sí. Y me pareció como muy similar a los inicios del Partido Acción Ciudadana. Yo he hablado y entrevistado a mucha gente del Partido Acción Ciudadana. En mis trabajos de consultoría también hemos tenido espacios de discusión al respecto y hemos coincidido que en su origen el PAC nace como un partido de movimiento, nace en la coyuntura de nada más ni nada menos más importante de los últimos 20 años en este país, de la calle, de la democracia en la calle. Nacen en la coyuntura de el combo, dice. Así es. En principios de 2000, por supuesto que ya se había constituido formalmente en el 2000. Nace como un partido político, pero realmente su base social, ¿verdad? Y su base electoral y capital electoral se gesta, se fortalece y se consolida en dos luchas muy importantes de tipo movimentista, no partidaria. El combo, el TLC, del referéndum del 2017. O sea, en la coyuntura del 2000 y en la coyuntura del 2007, que es esta última también la que termina consolidar al Frente Amplio. El PAC es en este momento, o desde pensemos allá, desde el año 2006, a mi juicio, un partido movimiento. Ya no. Ya dejó de ser un partido de movimiento, el PAC se constituye hoy por hoy, a mi juicio, en un partido de tipo electoral, diríamos con términos de Adam y Gunter, y que probablemente apueste a convertirse en un partido atrapatodo, como son los partidos mayoritarios hoy en el país. Ahora, yo quería preguntar sobre esto, Roxay, porque pareciera como que todos van siguiendo una evolución, no hay nada estático. Y sin entrar tampoco, digamos, a deificar unas y a demonizar otras estructuras, ¿verdad? Simplemente estamos hablando que hay unos movimientos que tienen ciertas características que luego migran a ser partido-movimiento y que pareciera que van evolutivamente migrando hacia ser partido-partido, en la concepción más tradicional de lo que es un partido. Ahora, y repito, sin entrar a emitir un juicio de valor si esto es bueno o es malo, pero sí pareciera, y en la investigación lo desarrollas, que evidentemente el entorno, el contexto en el que se mueve esto, influye para que esto se dé también, digamos. El sistema, las características del sistema electoral casi que obliga necesariamente a que esa evolución, porque ha señalado varios casos que han seguido la misma evolución, siga ese derrotero. ¿Hay algo de cierto que eso? Completamente cierto. Porque también dejemos de portarnos demasiado neutrales frente a la realidad. Lo cierto es que el diseño electoral, y es que Sergio me las deja picando en el área, ¿verdad? O sea, me las pone en punto penal y sin portero. Las reglas. Metamos el gol entonces. Vamos. Las reglas del juego electoral del país, o sea, entiendas, el marco jurídico, el código, la constitución, todo fue diseñado por partidos atrapa todo. Fueron diseñados en la época del bipartidismo, la mayoría, a pesar de la reforma del 2009 que ya hemos hablado. Es casi imposible no hacerlo. Es casi imposible que no se siga esa ruta hacia la evolución, que no nos va a terminar gustando, porque, perdónenme la expresión, el muchacho o la muchacha, la persona que joven era muy guapa y hermosa y lozana, de repente tuvo que verse obligada a seguir un régimen de no sé qué naturaleza, alimenticio y de salud, y se convirtió en un bicho muy feo en su edad adulta. Eso es lo que está pasando con la mayoría de los partidos políticos en este país. Prometen, ¿verdad? Como dirían hoy los muchachillos, al principio era lo único que prometían en el momento y terminan convirtiéndose por esas reglas del juego electoral en un bicho espantoso al que no queremos después.
¿Por qué? No es solo por voluntad interna, ¿verdad? No solo fue que se descuidó, desmejoró su salud, se alimentó muy mal. No, es que vive en un contexto, en un marco que lo obliga a meterse hoy, por ejemplo, en elecciones cada año. Entonces nos quejamos de partidos que son electoralistas y atrapa todo, y que solo en elecciones piensan. Y hacemos reglas del juego, el código electoral, o nombramos diputadas y diputados de los mismos partidos que van a ir a hacer en la Asamblea Legislativa el diseño legal y normativo para que hayan elecciones, porque solo eso saben hacer. O sea, que son aquellos que se rasgan las vestiduras sobre lo que consideran no es bueno, no me gusta, es nocivo, no comulgo con esas ideas. Y una vez convertidos en partido y ante el panorama que tienen, señores, termino haciendo exactamente todo aquello que critiqué. Hacemos una pausa y regresamos a Tribuna Política. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Estás viendo Extra TV. Gracias por continuar con nosotros en Tribuna Política. Y, don Rotzai, ante este panorama nacional, yo me voy a quedar unos segundos aquí antes de saltar a otros lugares, sí, pero aquí en nuestro país, digamos, si nosotros ponemos una radiografía al frente cada uno de ellos, en este momento, en nuestra actualidad, ¿es el Frente Amplio el único partido que se mantiene o que por lo menos de vez en cuando ahí nos da luces de ser un partido de movimiento, o todavía hay otros que podrían encasillarse con esto? Bien, rápidamente llego a tu pregunta. La respuesta es sí, se mantiene como partido de movimiento con enormes dificultades para seguirlo siendo. Claro. Esa es la conclusión. ¿Dónde y cuáles son esas dificultades que peligra que en este caso el partido Frente Amplio deje de ser un partido de movimiento y sea uno de los del montón? ¿Saben cuál es paradójicamente el peor estímulo para que deje de ser un partido de movimiento y se convierta en un partido tradicional? ¿Cuál? Que gane elecciones. Porque los partidos políticos se sienten estimulados, y no lo dice la investigación, o sea, yo me apoyo dichosamente en hombros de muchos gigantes que han estudiado esto a lo largo del mundo. Herbert Kiesler, por ejemplo. Kiesler ha demostrado que esta nueva figura, partidos movimientos, termina ineludiblemente convirtiéndose en partido en algún momento de su vida, por el estímulo que provoca ganar elecciones, acceder a puestos de gobierno o de oposición y tener reivindicación
soluciones de tipo inmediata, la satisfacción de una ley, la consecución de una ley que hace que el espíritu movimentista se apague y que organizativamente dentro de la estructura del partido termine por diluirse. Ya dije desde un principio, el movimiento social tiene el germen de su propia autodestrucción desde un principio, claro, que es la consecución de la lucha específica que ellos pretenden alcanzar. Cuando esto se alcanza, el movimiento tiende a desaparecer. Entonces es complicado. La gran mayoría de los movimientos que surgen, como estos que hablamos de la primavera árabe, el Combo dice aquí, o el TLC, en el momento en que esa lucha termina, la organicidad, digamos, o la constitución de esa lucha en una estructura permanente es sumamente difícil, y es todavía más difícil mantenerla a lo largo del tiempo, porque la enorme contradicción intrínseca, inherente al partido movimiento es: participo en elecciones, gano elecciones y solo me meto en el juego electoral por los estímulos propios del régimen o lo que sea, o me mantengo en la lucha de la calle, pongámoslo en términos muy simples. Y generalmente las reivindicaciones entre estos dos puntos suelen ser altamente explosivas, contradictorias. Algunas veces hay que priorizar objetivos de tipo electoral. Cuando se habla de motivaciones, ¿entra ahí la motivación económica en algunos casos? También, bueno, hasta el ejercicio de cargos, ¿verdad? Exactamente. O en el caso de los partidos, ¿verdad? Claro, las coimas, diríamos en América Latina, ¿verdad? El pago o los chorizos, diríamos en Costa Rica, ¿verdad? Que hacen que una persona sea capaz de vender literalmente sus reivindicaciones ideológicas en favor de un bien personal o de un interés particular. Ahora, te voy a plantear esto en otros términos, porque entonces pareciera como que todos estos partidos de movimiento tienen un fin no de propósito, sino un fin de que se acabó su proceso. Un plazo perentorio. Un plazo perentorio cuando se convierte en un partido ya institucionalizado. Pero vamos a ver, algunos podrían decir que estos movimientos, que como bien señala, son más bien efímeros, dejan sembrada la semilla, por plantearlo así, de una transformación que luego se puede desarrollar desde el ejercicio del poder ya propiamente dicho. Transformación que uno puede estar de acuerdo o no, pero que está ahí. Y pongo el ejemplo de Venezuela, digamos, que hoy la pueden cuestionar y la podemos cuestionar, pero eso no es el objeto de este programa, sino que de alguna forma, si uno analiza a partir de esta nueva, digamos, visión teórica que nos has compartido, toda la evolución de la transformación venezolana después de que llega Hugo Chávez al poder, inclusive echándole un poquito para atrás, uno se da cuenta de que él justamente se construye un movimiento, que ahorita se me escapa el nombre, pero que tiene una fecha muy simbólica, un movimiento que justamente tiene como objetivo, decía él, acabar con todo ese bipartidismo, así toda esa corrupción del famoso punto fijo. Se sustenta en un partido, creo que una suerte de partido movimiento, que era la Causa R, Causa Radical, que permite luego llevar al poder, primero a un expresidente, ojo qué paradójico, de uno de los partidos más tradicionales, como era la Democracia Cristiana, que en Venezuela se llama COPEI, que allá había sido presidente don Rafael Caldera, lo convierten en presidente, no por COPEI, sino por esta otra agrupación. Y bueno, él, una de las acciones que hace es darle amnistía a todos los que habían participado en el golpe del 92, liderado por Hugo Chávez. De ahí sale Hugo Chávez, emerge como esa gran figura, ese gran referente, se convierte en el líder de este movimiento político que, ojo, cuando llega al poder, llega sobre los hombros de diferentes fuerzas políticas, y no es sino hasta que ya está ahí, hace una constitución que crea lo que hoy conocemos como el Partido Socialista Venezolano, algo así. Sí. Pero entonces... Exactamente, pero entonces uno podría, para ver otras experiencias, decir, en el caso, bueno, del estudio de ustedes se centran en Bolivia y en el Ecuador, y ahora podemos hablar sobre ello, pero entonces pareciera como que aún generando esa metamorfosis y convirtiéndose en un partido, sin renunciar a los principios fundantes que dieron origen a todo este proceso, sí puede tener un éxito la parte, digamos, de movimiento, de lo que son los objetivos que el movimiento desde el principio se trazó, que en este caso significaría, como bien lo señalabas tú en tu estudio, que el movimiento tiene un propósito muy puntual, de corta duración, pero para tener una incidencia permanente en una estructura de poder, en una sociedad, necesita convertirse en este partido de movimiento. Claro. Que sobre la marcha pase lo contrario, lo que hemos dicho aquí, que se diluye, se convierte en un partido tradicional y desvirtúan sus objetivos, es otra cosa. Pareciera que a la mayoría les ocurre. Pero en el caso venezolano, por ejemplo, y creo que en el ecuatoriano y en el boliviano, pareciera que ocurrió al revés. Si lo queremos ver en términos muy confrontativos, como que el ADN del movimiento se impuso al ADN del partido.
Y se imponen a ratos, ¿verdad? Pues es una lucha permanente. Okay. Algunas veces por perdida, el movimiento termina por irse y se queda el partido. Caso típico de la izquierda, digámoslo. Termina imponiéndose, lamentablemente a mi juicio, en el caso de Venezuela, una estructura de partido ya ni siquiera democrática, sino abiertamente leninista. Sí, ahí migró completamente a lo otro. Entonces, y con la muerte de Chávez peor aún, porque una de las características del partido Movimiento es que en un principio depende mucho de un liderazgo personal fuerte. El Frente Amplio lo tuvo, con el Frente Amplio nuestro, digamos, el de Costa Rica, con José Merino, ¿verdad? Y depende mucho en su inicio de ese liderazgo particular. Doy el salto a Venezuela. En el caso de Venezuela, con la enfermedad, el decaimiento y posterior muerte de Hugo Chávez, es un tema que hablaremos después, pero se terminó de difuminar y de diluir todo aquel vestigio de movimentismo, ¿verdad?, que tuvo el Partido Socialista Venezolano, PSV. ¿Y qué se hay convirtió ahora? en un partido... ¿Qué hay ahora? En un partido leninista típico, sí. Es más, típico, porque hay pocos ahora en el mundo, pero digamos, y el de Maduro es cualquier otra cosa menos un partido, ¿verdad? O sea, es un partido maquinaria totalitario, de algún modo. Y aquí se me está saliendo mi posición frente al caso de Venezuela, ¿verdad? En la que yo creo la mayoría de los demócratas del mundo estamos dolidos frente a esa situación del pueblo venezolano. Pero en algún momento el movimiento sí logró tener preeminencia. En algún momento lo tuvo. Con la Constitución dejó del de 99, ser, por ejemplo. hasta la Constitución, digamos, del 99 y durante todavía buena parte de la mitad de la década pasada. Okay. Hasta ahí mantuvo esa vitalidad, esa energía que a mi juicio es sana desde la otra acera, desde la visión no tradicional de un partido político, y dejó de serlo. El Frente Amplio en Uruguay, me preguntaron en algún momento, hey, usted está estudiando partidos movimientos de América y no está tomando como ejemplo a el Frente Amplio de Uruguay, está hablando del Frente Amplio de Costa Rica. Que ya lleva 3 periodos consecutivos de gobierno. El Frente Amplio dejó de ser partido movimiento, a mi juicio, de Uruguay, y he hablado con muchos colegas uruguayos desde finales de los 90, cuando se constituyó una coalición de partidos. Pero qué interesante. Entonces, en los 70s, cuando se funda, viene también de mucha energía movimentista, incluso insurgente. Estaban los Tupac Amaru, ¿verdad? Adentro, estuvo Mujica, que hasta la cárcel estuvo, ¿verdad? La gente no recuerda ese tipo de cosas, pero dejan de serlo. Entonces, generalmente lo que notamos son partidos movimientos que en un periodo histórico son claramente partidos movimientos, como lo fue el PAG en Costa Rica en algún momento, aunque se originó siendo como un partido, etcétera, pero dejan de serlo. Ese es el camino natural hacia ese lamentable hecho que llamamos la constitución de un partido tradicional. En el caso de América Latina sobreviven algunos. Todavía, a pesar de sus enormes dilemas, el partido movimiento más fuerte para mí en América Latina es el movimiento del socialismo en Bolivia, ¿verdad? Pero Evo Morales no la ha tenido fácil. El otro caso, que es Alianza País, en este momento está sufriendo una fractura importantísima, siendo gobierno. Entonces está el liderazgo fuerte de Correa, tratando de defender a un vicepresidente que le es leal frente a un presidente que dice, no, aquí hay cosas que hay que ventilar en función de los movimientos sociales que nosotros originamos. Correa en Ecuador fue criticado porque con su discurso de socialismo siglo XXI, etcétera, del buen vivir, etcétera, etcétera, que era bastante progresista, y resulta que se dio una gran parte de la selva ecuatoriana rica en hidrocarburos, en petróleo, a una petrolera china para que explotara, digamos, esos recursos. Y eso parecía ser contradictorio con las reivindicaciones de tipo ecologista, indigenista, que tiene la Carta de Principios de Alianza País. Y el Frente Amplio de Costa Rica, dejémonos de misterios, está sufriendo los mismos efectos de esta lucha, de estas disputas. Hay feministas que están diciendo dentro del Frente Amplio, este partido debería plantearse seriamente si es feminista o no, cuando tenemos a un diputado supuestamente cuestionado por pegarle a la señora, y tenemos un exdiputado que lo hicimos que se fuera, dirían ellos, pero por razones de acoso sexual y laboral. Y entonces, bueno, pero la respuesta del partido es, bueno, pero tomamos acciones, ¿verdad? Y ya ninguno de los dos está. El otro ya volvió a la unidad social cristiana y el otro siguió siendo padre o cura o no sé, en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, esos dilemas se siguen manteniendo. Hay serias disputas. Vean qué interesante. No obstante, se mantiene. Yo lo que digo es eso. ¿Es el Frente Amplio? Usted me pregunta. ¿Es el Frente Amplio el único partido movimiento en este país? Sí.
pero se mantiene con esos dilemas propios de un partido. Yo lo titulo en la ponencia, en la investigación así, un partido movimiento que quiere permanecer como tal a pesar de los retos y desafíos al respecto. Va a ser complicado, sí, y va a ser paradójico. Yo me puedo pensar, ¿qué hubiera pasado si el Frente Amplio, el hubiera no existe en política? Pero una hipótesis contrafactual no nos cae mal de vez en cuando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado las elecciones? ¿Verdad? Los dilemas que hubiese afrontado ahora sí en el ejercicio de un sistema muy presidencial como el nuestro y del Ejecutivo, ¿verdad? Y desde ahí tratar de mantener el movimentismo social. Hubiese sido muy complicado. Es lo que está viendo el PAC en este momento. Podríamos verlo reflejado en el PAC. Claro, el PAC le sirvió, y hay que decirlo, sin ningún empacho, los temas electorales. Es uno de los temas que habrá que discutir en algún momento con más reposo. Al PAC le sigue sirviendo la alianza que de principio mantuvo con el Frente Amplio para mantener tranquila al movimiento social y a los sindicatos en el país. Y de eso sigue lucrando. Las acciones colectivas bajaron, lo dice el Estado de la Nación, las manifestaciones en la calle, la famosa lucha de la calle, la que Luis Guillermo evocaba mucho, se murió, o por lo menos está bastante dormidilla. Está latente, sí. ¿Verdad? Y usted se lo atribuye en este caso a la negociación original Frente Amplio PAC. Y algunas, digamos, decisiones convenientes para que eso no surgiera, como por ejemplo la reforma a la ley procesal laboral. Que eso calmó bastante las aguas del movimiento. Y es que Roxay dice algo muy cierto. Nosotros, decía algún expresidente, que tenemos una memoria muy flaca, que no hay escándalo que dure 3 días ni nadie que quede para recordarlo. Pero tenemos que recordar que hace como 2 años hubo un pacto ahí en el teatro, creo que fue en el Mérico Salazar. ¿Cómo no? Que firmaron en aquel momento los presidentes, jefes de fracción de ese momento, de Frente Amplio, de Acción Ciudadana y de que ahora llaman colectivo Patria Justa. Patria Justa. Es, digamos, que la base representativa es la ANEP, que ese es un tema interesante. Ahora quiero hablar sobre eso, encabezado por Albino Vargas, que de alguna forma deja como un derrotero de lo que podríamos decir es esta ruta de navegación de estos años. Así es. Y eso probablemente también está en este momento todavía recogiendo algo de lo que se sembró. En este tema de los movimientos, bueno, lo estamos viendo enfocado hacia los partidos, pero por la naturaleza misma del movimiento difiere de otras organizaciones sociales. Sin embargo, me he dado cuenta, por ejemplo, Albino Vargas, ahora que lo mencioné, cuando se da todo lo del combo, ¿verdad? Que era una lucha inicialmente sindicalista. Vea qué interesante, era una cosa contra el ICE, digamos. Huelgas del ICE han habido muchas, recientemente tuvimos una, y la gente no lograba, digamos, identificarse ni sentirse convocada. De un momento a otro esto se disparó y se convirtió en un movimiento, como diría Roxay, social, que nos aglutinó, que paralizó al país y que inclusive hizo algo que pocas veces se ha conseguido, y es que un proyecto aprobado en primer debate con 45 votos de 57, no solamente no es aprobado en segundo debate, sino que se reversa y se manda al archivo. Aunque 7 años después vía referéndum se aprobara, pero esa es otra cosa. Digamos que en el momento del año 2000 se consiguió el objetivo. De ahí liderazgos sindicales entendieron que tenían la posibilidad de también reinventarse, introduciéndose en estos famosos comités cívicos, y de ahí se fueron gestando estos movimientos que luego tuvieron como expresión partidista el Frente Amplio, liderado por don José Merino, que había sido diputado en ese periodo, pero por un partido, digamos, de los que ya existían, del que fue también miembro de nuestro compañero de equipo, don Vladimir de la Cruz, que es Fuerza Democrática. Fuerza Democrática. Pero entonces, estos movimientos, como son así transversales, también le permiten, digamos, a estas otras organizaciones que comparten con los partidos esa visión más jerarquizada, más de una organización como permanente, institucionalizada, permearlos. Pero ahora bien, ¿qué pasa con así como los partidos terminan desdibujando al movimiento, los sindicatos también terminan desdibujando a estos movimientos? Sí, claro, se pueden dar esas. Pues la relación, ya dijimos, es un matrimonio muy raro de principio. Sergio lo identificó muy bien. El partido, la esencia de un partido político es participar en elecciones y ganar elecciones, punto. La de un movimiento social es tratar de influir en los procesos de toma de decisiones, como los grupos de presión, pero desaparecer cuando se consigue el objetivo. Entonces, hay una búsqueda. Vean qué interesante. Yo hablo con representantes de los movimientos sociales o de los sindicatos y dicen, no, pero un momentito, nosotros tenemos relaciones de cooperación, a veces de conflicto, a veces de articulación de intereses o de conveniencia mutua, pero no nos convertimos en un partido político, ni prestamos nuestros cuadros para que se enriquezcan los partidos políticos. Pero eso todos los partidos políticos lo hicieron. Liberación Nacional fue el primer partido que trató de penetrar los grupos de presión e interés y crearon los famosos sectores al interno que hoy se mantienen. Después lo hizo la Unidad y hoy todos los partidos lo tienen. El frente, el sector sindical
sindical de Liberación Nacional, el representante, hasta las mujeres y luego los jóvenes, pero el sector cooperativo, Liberación, yo vacilo porque hasta en mi época hasta tuvo un sector de no representados. O sea, ya los que no cabían en todas las estructuras, en la juventud habíamos viejillos como de 40 años. Y había que meter a todo el mundo. Entonces inventaban sectores. La unidad tiene un frente indigenista. Ahora, cuanta cosa aparezca. Y va a haber frentes animalistas. Lo importante es, venga. Exacto. Recojamos pero lo que eso es una estrategia desde el partido para infiltrar y penetrar a los movimientos sociales, a los sectores. A esto que hemos venido trabajando. Diferente a esto. Por una razón, porque el movimiento social y el partido deben tener claro que cada uno conserva su autonomía. Y entonces cuando llega alguien y dice, pero tenés ahí, en el Frente Amplio, por ejemplo, vea el perfil de todos los diputados. De los que menos hay es de gente de partido. La única que provenía de un partido político en la actual nómina de diputados del Frente Amplio es Patricia Mora, que venía del viejo Vanguardia Popular. Pero de ahí en fuera, empezando por el candidato actual, provienen de sectores de reivindicación movimentista, social. Edgardo Araya, el cura Vargas, o don Gerardo Vargas, Ligia Fallas, Jorge Arguedas, uno de las caras más visibles de la lucha contra el combo, provienen del movimiento, no saben hacer partido. Entonces no pueden esperar. Y que se han enfrentado a su propia cuna, o sea, a otra estructura dentro del partido que piensa en términos muy distintos. Algunos piensan de la vieja estructura comunista de partido, esa que nos referíamos como leninista al principio. Otros piensan en una estructura más de tipo socialdemócrata, pero siempre partido. Entonces, esos dilemas al interno y esas disputas hacen que el partido, primero, antes de ganar elecciones, probablemente esté preparado o no esté preparado para definirse, como digo yo, en una pregunta existencial. ¿Se acuerda que ahora hablamos del chiquito que crece y algunas veces se convierte en algo muy feo y otros no? Ok. Veamos al partido Movimiento como una persona. Está en este momento frente a un dilema y crisis existencial como la que uno tiene en la adolescencia. ¿Qué diablos, perdóneme la expresión, qué quiero ser en mi vida? ¿Quiero ser un partido o quiero ser un movimiento social? ¿Quiero ser o puedo mantenerme como ambos? ¿Verdad? Y no, como digo yo, algunos otros partidos que nunca salieron del closet. ¿Qué he logrado y qué tengo hasta aquí siendo lo que soy? Exactamente. Y en ese balance, ¿qué es más importante? ¿Quiero seguir ganando elecciones o quiero seguir siendo fiel a mi base electoral y popular? Don Rotzai, ¿deben los movimientos, o en este caso, partido-movimiento, o los movimientos, ser astutos o cómo pueden identificar algunas personas que se incluyen o se meten dentro de estos movimientos no por la lucha del movimiento en específico, sino con intereses y una plataforma, simplemente de utilizarlo de plataforma para alcanzar su objetivo, que no es cumplir la meta del movimiento, sino simplemente utilizarlo de plataforma para darse a conocer porque tiene aspiraciones políticas tradicionales? Hacemos una pausa y venimos con esto. Es un programa dedicado a la familia costarricense donde hablamos de salud, educación y finanzas. Yo soy Helen Solano. Y yo, el Dr. Fung. Véanos todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Extra TV, el canal del pueblo. Gracias por estar usted con nosotros en este espacio y, como decimos, crecer y aprender todos juntos. Don Rotzai, ¿cómo identificar esas personas que simple y sencillamente utilizan la plataforma de los movimientos para alcanzar otros objetivos
que son claros, que son electorales, llegar a una diputación, llegar a meterse o vincularse en la política de lleno y simplemente buscar votos para jalar agua para su propio molino, más bueno, sencillo. Es muy fácil. En el caso de las personas diputadas se les identifica por la forma en cómo votan. Así es. Apoyan o no ciertos proyectos. Y usted contrasta si siguen o no, por ejemplo, el ideario del partido o si van a votar finalmente por su propio interés personal. Vamos a los movimientos. ¿Verdad? En el caso de los movimientos, no. En el caso del movimiento es bien interesante. Los movimientos sociales, igual que ciertas organizaciones como los sindicatos o las mismas cámaras, son grupos de interés. Vean qué interesante. Mantienen esa característica del grupo de interés. Pero por supuesto, cuando usted quiere mantener esa lucha a lo largo del tiempo, pongámosle nombre y apellido. Si Roxay Rosales se tira a la calle porque está por la defensa de la cuenca hidrográfica del río María Aguilar, ¿verdad? Y mi defensa ecologista ante esa cuenca logra que se pase una ley en la Asamblea Legislativa para protegerla, digamos, ¿verdad? De las amenazas que yo identifico y la gente que me sigue, porque no es Roxay Rosales, es la reivindicación, la defensa de la cuenca del río María Aguilar. Si están defendiendo, ¿verdad?, el río. Exactamente. Se no logra Roxay. Ese objetivo. Y Roxay Rosales ya no solo entonces quiere, ¿verdad?, defender la cuenca, sino que quiere defender la cuenca del río Torres. Ajá. Y la cuenca de la alcantarilla de la calle Martínez, de donde vive Roxay, ¿verdad? Y se reivindica más como presidente. Exactamente. Entonces ya usted empieza a notar de que este chaval como que le gustó, ¿verdad? Le gustó las cámaras y le gustó el poder. Y por supuesto, ese sospechímetro es el que deberíamos activar cada vez que encontramos personas que cuando alcanzan su objetivo quieren mantenerse para, ¿verdad?, perpetuarse, ya no reivindicando objetivos válidos para la comunidad, sino los propios personales. O sea, instrumentalizar esos objetivos para un fin propio. Exactamente. Ahora, Roxay, bueno, ¿se da eso mucho en los movimientos? ¿Se da eso mucho en los movimientos? Se da en todas las familias, Isabel. Sí, pues son seres humanos. Y en los no partidos podemos... políticos también. Y en los partidos políticos, lamentablemente, es. No, pero es muy que ya común, los partidos políticos lo sabemos. Ya eso está claro. Se dan todas las organizaciones humanas. Vea la FIFA, vea el Vaticano, vea todo el mundo. O sea, el poder finalmente tiene ese sex appeal que nos termina convenciendo a los más débiles y fortaleciendo a los más fuertes de espíritu, ¿verdad? Ahora, Roxay, por ejemplo, en el caso costarricense todo esto no opera porque aquí no nos lo han permitido y veo que va a ser muy difícil, por lo que decía que son los diputados los que hacen el diseño del sistema. Pero en otros países que existe, como en el caso de Panamá, la figura de los candidatos independientes, sí, ¿cómo podría, digamos, entremezclarse para hacer todavía más complejo el ajedrez estos movimientos, estos partidos, si existieran esas candidaturas independientes? Por ejemplo, en este momento en Panamá hay una sola diputada que fue electa como candidata independiente. Para ubicar, los candidatos independientes son aquellos que no forman parte de un partido político, que cumplen con una serie de requisitos que el sistema les establece, firmas, comprobación, digamos, de ciertos apoyos, y entonces se presenta a un puesto de elección popular independientemente, es decir, sin que haya teóricamente nadie detrás. En el caso de Panamá se llama Ana Matilde Gómez, la diputada. Es la única diputada independiente. Bueno, ahorita está tratando de ser candidata también independiente a la presidencia de la República para las elecciones que tienen ellos en 2019. ¿Cómo, digamos, podría ser en un caso como el nuestro que de estos movimientos surjan, digamos, si existiera esa figura, candidaturas independientes, o tiene una dinámica distinta? No, y eso ya nos lleva a otro, vos lo acabas de decir muy bien, a otro nivel de complejidad. ¿Qué pasa con partidos, movimientos, con el fenómeno de las candidaturas independientes o de la personalización, excesiva individualización de la política? Ese es un elemento. Con sistemas que además lo permiten, ¿verdad? O regímenes electorales que lo permiten. Claro. Paradójicamente lo vulnerabiliza más, ¿verdad? Porque entonces, frente a esa situación, surge no solo la competencia de ya no solo los partidos tradicionales, sino de personajes que individualmente, por sus atributos, condiciones o vivacidad, se lanzan y son relativamente exitosos. Doña Matilde está peligrosamente despuntando en las encuestas de opinión en Panamá, hasta donde tengo entendido. Pero agreguémosle otro fenómeno hoy muy, muy común, el del populismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí, el liderazgo, ¿verdad?, bajo la personificación de una valga la redundancia, de una líder que se ve carismático, ¿verdad?, afín y que apela además a la clave de la retórica populista, el pueblo frente a los poderosos para presentarse como defensor de los primeros.
Por supuesto. ¿Qué pasa con los partidos movimiento frente a esas circunstancias? Son otra amenaza, ¿verdad? Porque muchas veces, o algunas veces, de esos propios partidos movimientos, o como usted decía, de los propios movimientos sociales, ni que se digan los partidos, emergen figuras de esta naturaleza. Y si además el sistema te permite presentarte a un puesto de elección popular, entonces eso probablemente también fragmente más a los partidos movimiento, pero también, los haga menos estables, los haga más vulnerables frente a eso. Pero también aquí hay algo que quisiera quizás como tener claro, y es que el sistema no lo permite, dice don Sergio, ¿verdad? El tema, el nuestro, sí, que el nuestro, solo partido. Exactamente, que el nuestro no lo permite. Pero ¿qué tan difícil es inscribir un partido en nuestro país? Sí, claro. Si al fin y al cabo, por ejemplo, con nombres y apellidos, como bien lo dice el señor Rosales, el señor Belisario Solano llegó y estaba en el Partido de Unidad Social Cristiana. Y ahora hizo un partido, entonces él llega y dice simple y sencillamente, como no hicieron así rapidito el tema, no lograron el tema de la paridad, o sea, fue su excusa. Señores, simple y sencillamente yo me voy, hago mi partido, en 2-3 meses tenía su partido, eres candidato a diputado con un partido nuevo, actuemos ya. Actuemos ya. Se llama así. Y está en Cartago y el señor va de forma independiente digo yo, o sea, se sale del partido Unidad, monta su propio partido y vamos, o sea, entonces, ¿cuál es la dificultad? O sea, que el sistema no lo permite, pero aquí inscribir un partido es muy simple, pareciera ser. Sí, y mantenerlo de por vida también. Simplemente usted lo inscribe y no participa en elecciones y ya la sala constitucional algún día lo podemos hablar. Y que con suerte aparece una figura, y hablemoslo claro, como Juan Diego Castro, se lo prestamos y ponemos la mano. Bueno, por supuesto. ¿O me equivoco? Vamos, don Rosario, usted en eso es muy hábil, ¿verdad? Y ahora, pero ahora entonces soy yo. Ve que extraño, el que va a llamar como a cierta prudencia en el análisis. No le creo. No, por una razón muy sencilla. Porque ahí estamos mezclando diferentes tipos de partidos. Exacto. Sergio empezó, y mi esfuerzo por explicarlo al principio es diciendo, no todos los partidos son iguales. A veces pensamos que sí son iguales. No. Y no son. Y dichosamente aquí tenemos, aunque a la gente le parezca excesivo, tenemos hoy más de 10 partidos y todos tienen características similares, por supuesto. Y los que los hace a todos ser partidos, ¿verdad? Como a todos los hacen ser Rosales o Araya o Espinosa. Pero finalmente somos distintos, ¿verdad? Así es. Yo soy muy diferente a mi hermano, ¿verdad? Sí. A pesar de que fuimos creados iguales y vivimos bajo una misma régimen familiar, etcétera. Sí, claro. Terminamos siendo personas distintas, ¿verdad? Los partidos sucede igual. Aunque algunos se parezcan y parecieran estar en ceras de enfrente, se parecen mucho. A mí, en términos generales, la Unidad y Liberación se me parece muchísimo, por ejemplo. Y el PAC se me está pareciendo cada vez más a él. En fin, digamos, terminan pareciéndose porque terminan haciendo lo mismo. Pero bueno, hay partidos distintos. Y en el escenario nuestro también tenemos partidos movimiento, como el Frente Amplio. Pero hay otro tipo de partidos. Están los partidos que ustedes hablan, los partidos franquicia, que los hemos hablado también en el plano municipal. Aquí inscribir un partido y luego prestar esa franquicia para que Sergio me la compre como dueño del partido Movimiento Libertario. Yo se la vendo, se la alquilo, ¿verdad? Y eso me sirve a mí para recibir plata. El PIN va a recibir, digamos, nombres y apellidos. Este programa para decirlo con libertad. El PIN le pareció genial prestarle el partido y la divisa a Juan Diego Castro. Por supuesto. Porque es irrelevante el PIN desde el punto de vista electoral desde las últimas 3 o 4 elecciones. Así es. No recibe un 5 por deuda pública. Y con Juan Diego lo puede alcanzar. Y hasta alguna diputación se jalará también, seguramente. Entonces es de mutua conveniencia. Pero eso es un partido ni movimiento, ni electoralista, ni cachón. Es un partido franquicia. Es un partido que prestó su divisa y que por mutua conveniencia le va a servir a un líder de característica personalista, básicamente. Y ese es otro tipo de partido, ¿verdad? Y a lo mejor, dicen algunos, populista, con su discurso, ¿verdad? A mí no me queda todavía muy claro. Habrá que verlo ya en campaña. Pero entonces, una mezcla de partido populista, partido personalista y partido franquicia, frente a un partido movimiento o partidos más de tipo electoralista, cachón. Ahora, entonces hay distintos. Y están los partidos, se los están olvidando, los partidos también, en el que ahora de repente Roxay, que por ejemplo fue ateo o es ateo, partidos como tipo confesionales. De repente me hago cristiano evangélico y me alío para alcanzar hagamos un caso hipotético, cualquier partido con la realidad es vara. Una diputacioncita. La alcaldía de San José. Okay. Ay, no. ¿Verdad? Y entonces creo un partido o
alquilo un partido confesional, que es otro tipo de partido. Estos partidos bíblicos o religiosos o lo que queramos ver. Entonces tenemos la gran familia de partidos políticos hoy en el sistema de partidos costarricense, tenemos ejemplos y bichillos de toda la naturaleza. Vos que sos experto en todo esto, vamos a ver. No, estudio, por lo menos. Bueno, hay diferentes tipos de partidos y aquí ha sido una súper rápida, digamos, distribución, categorización de partidos. Para mí eso no está mal, es decir, eso es parte de la pluralidad y la representatividad que hay en una sociedad. Y el señor Rosales dice que entre más, mejor. Claro, el tema no es ese. El tema que yo quisiera es, esos tipos de partidos, ya cuando ejercen poder, ¿se corresponden realmente o tiene incidencia en la forma en que se ejerce el poder? ¿O al final ese origen de nada valió y todos terminan haciendo lo mismo? Bueno, el diagnóstico de la sociedad es que todos terminan siendo lo mismo. O sea, no importó que unos eran personalistas, que otros eran partidos de movimiento. Por supuesto que eso, digamos, es lo que más vende, y es el diagnóstico más sencillo, Sergio y Isabel, pero es irresponsable, y por eso también lo rico desde la academia es tomarnos el tiempo suficiente para saber que la realidad no es tan homogénea como se nos quiere pintar, no todo es blanco y es negro, y aquí estamos diciendo, empecemos a ver las diferencias, pongámosle nombre, no le pongamos todavía el adjetivo, todos son partidos, pero veamos las diferencias que hay entre el PLN y el PUS y el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio y los partidos Restauración, Renovación, Paz, etcétera. Porque cada uno de ellos tiene genéticamente características distintas, y no solo genéticamente, sino en su conducta. Y hay formas de evaluar la conducta, que finalmente es lo que tendríamos que pensar. Que, para cerrar el tema de partidos movimientos, ¿cuál es la conducta de un partido movimiento desde el punto de vista ideal? ¿Verdad? Claro. O sea, porque igual, ¿cuál debería ser idealmente el Partido Unidad Social Cristiana bajo el ideario social cristiano? Por supuesto que estamos idealizando, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de un partido movimiento, independientemente si es de derecha o de izquierda, tiene que haber correspondencias con las reivindicaciones y con la estructura orgánica y funcional de los movimientos que lo componen o que constituyen su base más importante. Y quizás más difícil, Sergio, y eso es el enorme dilema, un partido movimiento se distingue a un partido tradicional en que finalmente en su definición de mínimos comunes denominadores tiende a prevalecer la posición de los movimientos por encima de la del partido. Y eso qué difícil entender. Sobre todo para el que está ahí ejerciendo toma de decisiones. Si Rosales es el presidente o secretario general del partido Frente Amplio, ¿verdad? Cuando yo tengo las reivindicaciones de la estructura partidaria, tengo unas elecciones como las que voy a tener en el 2018, pero tengo una serie de movimientos al interno donde que me dicen no solamente gente de los movimientos, sino el resto de la sociedad. Así es. Porque es muy fácil mantenerse, yo siempre lo he dicho. Una cofradía. Muchos partidos lucran de ser chiquitillos. Por supuesto. Y les sirve montones. Y la historia electoral de este país, para ir más allá, para que la gente nos entienda. Hubo muchos cachimbales. ¿Se acuerdan de Cachimbal, aquel diputado, verdad, del partido agrícola cartaginés? Lucró, políticamente hablando, no estoy diciendo que en su pecunio, no estoy usando nada para su provincia, claro. Sus reivindicaciones y para su provincia, él siempre obtuvo objetivos, lucró, obtuvo éxito, claro, siendo y manteniéndose como un partido familiar, ¿verdad? Del cual, por cierto, emerge el actual diputado Jorge Rodríguez, por supuesto. Ok, la izquierda en este país. Yo en un momento lo conversé con don José Merino, que en paz descanse, y yo le preguntaba, ¿no es cierto que la izquierda en este país también lucra manteniéndose como un partido pequeño o electoralmente poco significativo? Les permite ser más ágiles, negociar mejor, no con tanta disputa interna y tanto. Bueno, resulta que la democracia, y por lo menos la democracia que Roxay Rosales aspira, que es la democracia más pluralista, ¿verdad? Ve en esa diversidad un valor que es más difícil ponerse de acuerdo y tomar decisiones, y que algunas veces las disputas de ese tipo personalista se imponen a las del colectivo. Sí, pero eso es una característica ya ni siquiera de los partidos, ya dijimos, es una característica del ser humano, ni siquiera de la política. Don Roxay, muchísimas gracias. Gracias, don Sergio. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos el día de mañana con un programa más de Tribuna Política. Que la pasen muy bien.